Ya estamos de vuelta con ustedes. Vamos a hablar de campings. Un reciente estudio sobre estas instalaciones ha revelado que los de la provincia de Zaragoza no presentan las mejores condiciones. Dice que son pequeños, que tienen malos accesos y malos recursos. Alberto se ha ido a comprobar lo que opinan los campistas a dos instalaciones en Nuévalos y en Calatayud. Un estudio reciente creado por la revista Consumer revela que los campings de la provincia de Zaragoza son los de peor calidad de toda España. Vamos a comprobar in situ en uno de los campings si esto es verdad o no. Y estamos aquí en Nuévalos para conocer el Lago Park, un camping de primera categoría. Cuénteme, este sí que es un camping bueno, ¿no? Sí, es un camping de primera categoría, como hay varios en Aragón. Porque el camping, ¿en qué se define para que sea de primera categoría, o zona de acampada o de segunda? Las clasificaciones las hace la administración en relación con las instalaciones que tiene cada uno de ellos. O sea, no tiene nada que ver que esté en un punto, en otro punto, o que tenga para cabida para tantas personas. Se puede instalar perfectamente y cuando va la administración ve las instalaciones lo clasifica. ¿Por qué esta revista ha dicho entonces que tenemos de los peores campings aquí en la provincia de Zaragoza? ¿Eso por qué? Porque quizá las instalaciones no son las que nosotros estipulamos. Es que nada tienen que ver con un camping, son normalmente áreas de acampada municipales que a lo mejor, como la gente circula por todos los sitios, en cualquier momento preparan la área de acampada y nada tiene que ver con los campings. Me decía Joaquín que una parte muy importante para conocer si un camping merece la pena o no es entrar a los baños. Efectivamente, los baños son fiel reflejo del camping. Cantidad de señoras que antes de entrar vienen a ver los baños. En cuanto los ven que están limpios y en condiciones, inmediatamente entrar al camping sin ningún problema. Y me decía antes que se lo esperan tener como en casa o incluso mejor, ¿verdad? Efectivamente, si en casa tenemos unos baños en condiciones, pues cuando salen fuera, ya sea un camping, sea un hotel, lo que quieren tenerlos es igual o mejores. Y aquí desde luego se podría hacer la prueba del algodón y que no engaña, ¿eh? Estamos acabando, eso sí, ¿verdad, Fina, ya hoy de recoger todo? Sí, ya nos vamos. Nos marchamos. ¿Qué tal lo habéis pasado aquí en el camping? Muy bien. Oye, ¿es verdad eso que dicen de los campings, que son un poco caros para lo que traen, que los accesos no son los mejores y lo de la novedad, que son un poquito antiguos, sí o no? Bueno, lo de caro yo supongo que será por la provincia. De aquí que Zaragoza ya es más cara que Andalucía, así que supongo que por eso será más caro. Y bueno, lo del acceso es que está en la montaña también, no sé. La antigua un poquitín. ¿Y qué os ha parecido el camping en definitiva, así con todo lo que tiene? Está bien, ¿sí? La verdad sí, las vistas, sobre todo porque ven aquí volando los buitres. O sea, ¿daríamos un aprobado a este camping? Sí, un aprobado, sí. ¿De cuánto la nota sería? No sé, 6, 7, entre 6 y 7, ¿no? 7. Vale, entonces ya no es lo que nos dice la revista, que está suspendiendo, entonces. No, para suspender no. Nada, bueno, Qué pues, aparte de eso, las vistas y todo eso, ¿qué habéis hecho aquí estos días de camping? Pues hemos estado viendo el monasterio de Piedra, que es muy bonito, lo recomiendo. Y bueno, y poco más porque hemos tenido un percance de que hemos perdido la llave del coche y... ¿Os habéis quedado aquí? Sí, pero bueno, aquí tranquilamente. Tomando el rico sol que tenemos aquí en Aragón, nos han venido desde Holanda. Alders nos va a contar cómo son los campings de aquí, a ver qué le parecen. Alders, what do you think about this camping? It's a nice camping, but it's very expensive. And how much by day? It's 27.5 euros, and we think that's expensive. And what do you think about the baths, the swimming pool, the environment? It's a nice camping. There is it is a good camping, but there are something less good because the toilets don't work very good. And the space to park the cars and the caravan is okay? That's okay, that's okay. Y muy cerquita del anterior camping tenemos uno nuevo que se acaba de abrir hace escaso mes y medio, ¿verdad, Antonio? Un mes y medio aproximadamente que nos hemos chocado con nosotros del camping. Porque antes no estaba así, me decías, las hierbas y todo. No, ha estado cerrado bastante tiempo y un poquito dejado y ahora mismo pues hemos hecho una limpieza general de árboles, hierbas y de todo y estamos readaptándolo poco a poco. O sea, poquito a poco, no tienen mucha fama los campings de Zaragoza, vemos que se va a mejorar, por ejemplo, este, ¿verdad? Este indudablemente cuando termine esta temporada, porque ahora estamos ya limitados con las fechas que estamos, pero cuando termine esta temporada indudablemente se va a reformar íntegramente. ¿Qué nota le pondría usted ahora a este camping? Hombre, ahora estaría una nota media, un 5 aproximadamente, 5 o 6, no porque le vamos a dar más alta. ¿Y vamos a llegar a...? Yo creo que tenemos que llegar al 10, indudablemente.